maneras. El asunto anda un poco así. Mm, No es lo mismo que yo tenga, no es lo mismo que yo tenga un compuesto que sea así, ¿verdad? A que yo tenga un compuesto que sea así. No recuerdo si es exactamente, pero es más o menos, es algo parecido, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de este de arriba, yo, por ejemplo, entre este grupo y este grupo, no podría definir una prioridad, ¿verdad? Si yo me voy a las reglas de Canigol y Prelog, ¿verdad? Yo tengo que en este carbono tiene directamente enlazado a él un carbono y un carbono, Ujú, ¿verdad? Ese sí. carbono a su vez tiene dos hidrógenos, ¿verdad? Un carbono y dos hidrógenos, y esos otros dos carbonos tienen a su vez tres hidrógenos, son exactamente iguales. Yo no podría decir que ninguno de los dos tiene prioridad, lo mismo de este lado, ¿verdad? Yo tengo un flúor y un flúor, Ujú, son sí, sí, exactamente iguales. es verdad. Pero en el caso del otro, ya ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque a un lado del carbono yo tengo aquí un carbono y aquí un flúor, ¿verdad? Y Ujú, ahí este tiene prioridad sobre el otro, ¿verdad? Y lo mismo en este caso, ujú, ¿verdad? Entonces, es verdad, sí. Sí, a sí, la hora de asignar E y Z, este compuesto, por ejemplo, sería Z. sí. Sí, ya entendí, sí, ya queda muchísimo más claro, porque muchas gracias, no tiene, sí, fue que yo dije, es que arriba está el flúor y abajo también tiene ahí un metil de los dos lados, entonces es el mismo compuesto, no, no Sí, sirve. sí, sí, no es, no es algo loco lo que dices, digamos. Lo que pasa es que sí, que tiene como una especie de simetría interna, ¿verdad? Como que uno Ajá, dice, lo sí, de un lado parece igual a lo del otro lado. Lo que pasa es ajá, que no es, o sea, a lo largo del doble enlace sí son diferentes. ujú, sí, sí, es verdad. O sea, ¿Verdad? si uno, sí, es como algo, nada más es estar como bastante chispilla ahí, digamos, como ver, a captar esas cosas, digamos, no irse así como con lo que uno primero piensa, es verdad. Ujú. Sí, sí. Em, pero bueno, y si con alguna otra tienen incluso un reclamo, ¿verdad? O sea, yo estuve revisándolo lo mejor que pude. Este, bueno, la retroalimentación no fui yo el que la hice, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, en el que se les pedía un mecanismo y en la retroalimentación aparece como como la molécula abreviada, ¿verdad? No aparece la molécula completa. Em, bueno, así lo pusieron, ¿verdad? Yo creo que se espera que sea la molécula completa la que aparezca, pero, pero bueno, yo creo como que la idea se entiende. Este, ¿Alguna otra duda? Profe, vieras que a mí todavía no me, yo estaba estudiando para el quiz y no me queda claro todavía lo de los hemicetales, hemiacetales, los cetales y los acetales y los mecanismos. Lo he estudiado demasiado, he visto videos y no logro entender los mecanismos Ok, y los cuatro, digamos, la diferencia. ok, la diferencia realmente es mínima. Vamos a ver, Ujú, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo, no tengo el borrador todavía, voy a dibujarlo así con más colorcitos. Ay, 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 que me está fallando el táctil aquí. Ay, Dios. Em, Eso sería acetaldehído, ¿verdad? ujú, Esto sería acetona, ¿verdad?
El compuesto de arriba es un aldehído y el de abajo es una acetona. Digamos que en ambos casos ellos reaccionan, lo voy a poner con el mismo compuesto. Digamos que reaccionan con etanol, ¿verdad? Las reacciones por aparte. Ay Dios, ¿por qué no quiere responder el... Yo lo escribo en una pantalla táctil, ¿verdad? Pero que está un poquito lento, ¿verdad? Entonces, la reacción como tal, este, ¿qué es lo que ocurre? Que por decirlo de alguna forma, se pega, vamos a ver, pero en el compuesto lo había hecho en negro, entonces voy a tratar de respetar los colores. Me está costando un poquito. Me imagino que se debe escuchar hasta donde golpeo la No, pantalla. no, pero sí se ve, digamos, donde estaba explicando como un poquillo lentillo va haciéndose el dibujo, sí. Ok, ¿verdad? Se pega el alcohol, ¿verdad? Y el hidrógeno del alcohol, por decirlo de alguna manera, Ujú. o sea, en el mecanismo no necesariamente es ese, puede ser otro, ¿verdad? Porque como hay catálisis ácida, puede uno entrar y otro salir, pero digamos que en términos globales podríamos decir que ese es el hidrógeno como que era del alcohol. Ese se pega ahí, ¿verdad? Y el resto se pega al carbono donde originalmente estaba el carbonilo. En el caso de las cetonas, pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Este, se pega, por decirlo así. Vamos a ver cómo lo podemos denotar, ¿verdad? Este pedazo de acá es este pedazo de acá, ¿verdad? Digamos que con todo y el oxígeno se pega, ¿verdad? Eso hace que el carbonilo se abra y el hidrógeno, digamos, completa la molécula. Entonces, ahora, donde antes teníamos el, el carbonilo, ahora tenemos un alcohol y un éter, ¿verdad? El éter viene del alcohol del reactivo y el alcohol, el OH, digamos, viene del tipo oxígeno del carbonilo. Ujú. Ok, como en este caso, como en el primer caso, que es un aldehído, ¿verdad? Em, a ese se le llama hemiacetal, ¿verdad? Ujú. Y como en el segundo caso, que viene de una acetona, cualquier cetona, ¿verdad? Se llama hemicetal. Hasta ahí todo bien. Sí, hasta ahí sí. Ya voy Ok. entendiendo. Yo pensaba como que mi acetal y el imiacetal iba a depender así como el producto. No sabía que era como porque era un aldehído, entonces es un hemiacetal. Y si es una acetona, es un hemiacetal. Sí, Eso era lo que... básicamente el producto es el mismo, nada más que en un caso es sobre una acetona y en el otro caso, perdón, sobre una acetona y en el otro caso sobre un aldehído. Ujú, sí, entiendo. Ahora, imaginemos
que esto reacciona. Y otra vez me quedó esto feo. Con un segundo mol, digamos, del mismo compuesto, de etanol, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que ahora, donde estaba todas son en medio ácido, ¿verdad? Y todas son equilibrios, es decir, que la reacción puede ir para un lado o para el otro, depende de qué tanta cantidad yo tenga. Este, el oxígeno que antes era del carbonilo, se me va a perder como agua, ¿verdad? Es decir, que aquí me sale agua y la voy a representar de esta forma, ¿verdad? Había un hidrógeno que venía de un alcohol, tengo el oxígeno que venía del carbonilo y tengo otro hidrógeno que venía eh, El segundo aquí. Ujú. del segundo alcohol, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me sale agua. ¿Y el producto qué es lo que se me va a formar? Yo voy a tener, que todavía me queda ese que es el primero que estaba, ¿verdad? El otro oxígeno se fue y aquí lo que se me va a pegar es el segundo alcohol, ¿verdad? Podrían ser iguales o podrían ser diferentes, ¿verdad? En el otro caso, yo voy a tener más o menos lo mismo. Entonces, otra vez, en el caso en el que esto proviene de un aldehído, se va a llamar acetal, ¿verdad? Y en el caso en el que proviene de una acetona, se va a llamar cetal, ¿verdad? Y bueno, viendo lo primero que era la explicación de lo otro, ¿verdad? Ahí tendríamos em, la formación del hemiacetal y la formación del acetal. Por supuesto, yo no necesariamente lo tengo que hacer en dos pasos, ¿verdad? Si yo a esto le agrego directamente 2 moles del alcohol, puedo pasar directamente del, digamos, en términos de que yo agarre, por ejemplo, un frasco de vidrio y le eche el doble de moles del alcohol con un poquito de ácido, ¿verdad? Que el aldehído de la acetona. Puedo pasar directamente al hemiacetal o directamente al, al acetal. Ahora podríamos pensar en el mecanismo, pero el mecanismo de uno de ellos dos, ¿verdad? Digamos del primero. Perdón, como las reacciones que son, perdón, ya lo dibujé mal. Como las reacciones que son con catálisis ácida, lo primero que suele ocurrir es la protonación del carbonilo, ¿verdad? De ese carbonilo que ahora es positivo, o sea, que ya ahora eh, se abrió, ¿verdad? Y nos dejó un carbono positivo, carbocatiónico, es susceptible al ataque de un nucleófilo, ¿verdad? Como el alcohol que estaba por ahí.
¿verdad? Vamos a ver. Las flechas siempre indican el movimiento de los electrones y este es un asunto que a veces les genera confusión, ¿verdad? Por ejemplo, ahí yo dibujé que una flecha que partía de ese par de electrones, ¿verdad? El par de electrones que estaban acá, hacia el carbono positivo, ¿verdad? Entonces ahora este par de electrones pasaron a formar este enlace, ¿verdad? El resto debería de estar igual. Ahora, este oxígeno me queda positivo, ¿verdad? Si yo calculo la carga formal, ahí me va a dar más uno, ¿verdad? Ese SH más, como es un catalizador, ¿verdad? Al principio lo agregué y ahora se va. Sencillamente el par de electrones se devuelven al oxígeno, ¿verdad? Y eso me va a generar el OH por ahí y esta otra molécula. Hasta ahí tengo el hemiacetal, ¿verdad? Ahora, Ujú. si yo quisiera continuar hasta el acetal, ¿qué es lo que ocurriría en un segundo paso? Profe, disculpe que lo interrumpa, una consulta. Para eso los hemiacetales, Ujú. siempre van a estar, digamos que el OH y en este caso, bueno, y el oxígeno con el etil en el mismo carbono. Esa es como una característica de Sí, ellos, algo así, que están en el sí, mismo carbono. sí, Ah, y en el acetal también. ok, ok. ¿Ves? Por En ejemplo, caso lo que como pasa es de que que son, salga ya un compuesto que tenga ahí los dos y para partes, como para no caer ahí en la trampa. sí, por ejemplo, vos ves ahí el producto al final, también están en el mismo carbono. Ah, sí, es verdad. Ujú. Exactamente. Por eso esas reacciones son reversibles, porque digamos Mm, que para un mismo carbono tener dos oxígenos enlazados, em, es como inestable, ¿verdad? ujú. Son dos átomos muy electronegativos. Entonces, si él tiene la posibilidad de hidratarse, la reacción va a ser para el otro lado, Mm, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cómo yo favorezco una reacción o la otra? Si yo, por ejemplo, pongo alcohol y quito agua, ¿cómo quito agua? Puede ser con un agente desecante, puede ser eh, acompañándolo con una destilación en la que yo retire el agua. Hay varias formas, ¿verdad? Pero si yo agrego las condiciones para que se desplace a la derecha, ¿verdad? Recordando ahí un poquillo el principio del Chatelier, entonces la reacción avanza en ese sentido. Si yo, por el contrario, retiro el alcohol, ¿verdad? No sé, transformándolo en otra cosa o por destilación también o de alguna manera, y agrego agua, la reacción ocurre en sentido contrario. mm, ya, ya. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Ahora sí, disculpe que lo interrumpa. No, no, no. Más bien, de eso se tratan estas tutorías, ¿verdad? Que haya Cierto, por interacción, dudas. ¿verdad? Si no, mejor les pondríamos un video, que hay algunos videos mejor explicados. No, no, usted te explica muy bien. Muchas gracias. Este, sí, bueno, este cuatrimestre, no sé si debería contar, pero es que me mandaron una medicación y hay noches que he estado muy dormido, eso me da un poco de vergüenza. Este, Qué pecado. me duerme, me noquea, entonces hay veces que al final estoy un poco dormido, pero bueno, Ay, qué pecado. este, regresando al mecanismo, el alcohol que nos quedaba se vuelve a protonar, ¿verdad? Un hidrógeno ahí que viene un H más que viene del medio, ¿verdad? Un protón. Este, ahora tengo el oxígeno con dos hidrógenos, ¿verdad? Entonces se me vuelve a transformar otra vez en un ion oxón, ¿verdad? Otra vez, por ejemplo, vos ves aquí el par de electrones que libres son los que se mueven hacia el hidrógeno, ¿verdad? Y Ujú. pasan a formar este enlace que está acá. ¿Y ese hidrógeno de dónde salió? Del medio, digamos, como yo tengo un catalizador ácido, Ajá. la característica de un catalizador es nada más que no se consume.
O sea, yo, por Mm, ejemplo, usted prepara, digamos, el baloncito donde va a hacer la reacción y usted agrega el alcohol, agrega el aldehído y le pone un poquito de ácido. ¿Por qué un poquito? Este, porque, por ejemplo, cuando yo lo veo aquí en esta primera fase del mecanismo, él se agregó aquí, pero aquí mm, volvió a salir, ¿verdad? Se volvió a liberar H más. Entonces yo le podría poner aquí ok. menos H más, ¿verdad? Entonces aquí aparece y aquí sale. No se consume, no es un reactivo. Mm, Nada y más no es como, va a entrar ahí. ajá, es como para acelerar la reacción. Ok, Entonces, ok. otra vez, aquí es el mismo asunto. Aquí entró, en alguna parte tiene que salir, ¿verdad? Anda y Entonces, pasa. ajá, em, ahí ya tengo la molécula completa. Digamos, el OH menos como grupo saliente es un mal grupo saliente, pero el agua como molécula neutra sí es un buen grupo saliente. Entonces, este par de electrones se viene para el oxígeno, ¿verdad? Y sale esto como agua. Le voy a poner aquí menos agua, ¿verdad? Que es esa agua de arriba, Ujú. ¿verdad? Y ahí tenemos otra vez un carbocatión, ¿verdad? Porque ese carbono me quedó con un enlace menos. Ujú. Este, como carbocatión es susceptible otra vez al ataque de un nucleófilo, que sería el segundo alcohol que está por ahí, ¿verdad? Ese segundo alcohol viene y ataca el carbono. Ujú. Aquí está el hidrógeno. Algo estoy haciendo mal. Un segundito porque a ver, no veo dónde, pero algo dibujé mal. Que se me cogió la pantalla ahí. Vamos a ver, acá teníamos esta molécula, ¿verdad? Pónmelo acá y se nos pegó aquí arriba el segundo, ¿verdad? Este oxígeno ahora que tiene tres enlaces es un ion oxonio otra vez. Entonces aquí es donde sale el H más, ¿verdad? Este par de electrones se viene para el oxígeno, se pierde un H más, que fue el que había entrado por ahí más atrás, Ujú. ¿verdad? Y y ahora tenemos, ay, me faltó el oxígeno, ¿verdad? Aquí por la forma en la que los dibujé están opuestos, ¿verdad? Está uno para arriba u otro para abajo, no tiene mayor importancia, pero siguen Ujú. estando los dos en el mismo carbono, Ok, ok. ¿verdad? Y ese sería el mecanismo de formación del, del hemiacetal. Mm, y ahí este último ya es un acetal, ¿verdad? Perdón, sí, del acetal. Ok, ok. Y el, Este, y el hemiacetal se formó arriba, ¿verdad? Antes de agregarle la segundo. ajá, ahí está completo, ¿verdad? Ujú. Me gusta este toque de que uno lo puedan coger. Sí. Vamos a ver. Moverlo. Este de aquí es el hemiacetal, Ujú, ujú. ¿verdad? Y este de acá al final es el acetal. O sea, el hemiacetal es cuando le agregamos un equivalente de alcohol, ¿verdad? Y el acetal es cuando le agregamos los dos equivalentes, Ah, ok. ¿verdad? Y el reactivo original era el aldehído. Em, ¿Qué te iba a decir de esto? Bueno, hay algunas cosillas que pueden ser importantes. O sea, primero, ¿por qué vemos esto? Esto se da mucho en azúcares, ¿verdad? Y ya preparándose un poquito porque viene el curso de bioquímica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces,
Por ejemplo, cuando yo tengo, ay, 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 ¿por qué me apareció eso ahí tan raro? Esa flecha. Yo no sé, yo, pero ¿qué es el profe tan a ese nivel, dibujando así? No sé, lo peor es que no la puedo quitar. Ay, no. Hágale un ladillo ahí. Yo voy a hacerla por aquí a un lado. Es que el lápiz tiene como algo aquí mágico, ¿verdad? Ujú, Ah, ya lo vi, ya vi. Ok, ¿verdad? Pensemos en, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Esa cosa se llama de glucosa, ¿verdad? ujú, Y ese es el azúcar de la sangre, ¿verdad? Pues resulta ser que esto en la naturaleza forma aquí un hemiacetal, ¿verdad? Que me da una estructura más o menos así, ¿verdad? Que esa es la misma de glucosa, que en este caso, este es un carbono quiral, ¿verdad? Entonces, cuando ese carbono quiral, que es, ves que sobre ese carbono están los dos oxígenos, o sea, ahí está el hemiacetal. ujú, ujú. No es tan fácil de ver, ¿verdad? Pero es que por eso te digo que para ahí vamos. Este, ese puede ser con ese carbono viendo para ese lado o con ese carbono viendo para este lado, ¿verdad? Porque es el de hemiacetal, se puede formar en cualquiera de las dos direcciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta estructura se le llama beta y esta estructura se le llama alfa, ¿verdad? Y eventualmente una molécula con otra puede formar un acetal, ¿verdad? Y ahí tenemos disacáridos, polisacáridos, ¿verdad? La diferencia entre alfa y beta hace, por ejemplo, la diferencia entre almidón, como el de la harina, a celulosa, como la del papel, ¿verdad? Es la única diferencia. Todos son unidades de glucosa, azúcares, ¿verdad? Entonces, esa pequeña diferencia, la orientación del enlace en el hemiacetal de un azúcar, hace la diferencia entre un compuesto con propiedades totalmente diferentes a las de otro, ¿verdad? Pero bueno, esa parte ya la dejaremos para bioquímica. Ahorita no hay que preocuparse tanto por eso, sino En nada más por... bioquímica nos estresamos por bioquímica. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Pero lo que te quería decir es que vemos este tipo de reacciones, ¿verdad? Pensando en que eso se necesita pues para el curso de bioquímica. Ok, María se conectó. Por ahí te estoy viendo. ¿Alguna duda en particular que quieras atender antes de empezar con la con el capítulo que nos, que nos toca esta semana? Profe, no, bueno, por el momento no. Profe, una pregunta, ¿verdad que el otro miércoles sería el examen? Correcto. Ah, Ya ok, sé. está bien, gracias. Se nos acabó el cuatrimestre. Ujú. A mí se me ha hecho corto este cuatrimestre. No sé por qué, pero se me ha hecho muy corto. Nada más con este asunto de los semiacetales y los acetales. Sí, Em, va todo muy claro, profe. quería ponerles un caso, algunos casos ahí que pueden ser importantes. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo acetona y yo la pongo a reaccionar con un glicol, ¿verdad? En ese caso, aunque sea un solo mol, tiene dos OHs, ¿verdad? Entonces él puede reaccionar como si fueran dos oxígenos y formar el cetal correspondiente, que sería una molécula así.
¿verdad? Más o menos la ven. Sí. O sea, en el caso anterior, ¿verdad? Habíamos dicho que uno podía tener, por ejemplo, 2 moles de una molécula así y lo que me iban a formar era algo así, Ajá. ¿verdad? En este caso, sencillamente es una sola molécula y los está como unida entre ellas, ¿verdad? Ah, pues sí. Ujú. Exactamente, de ahí viene un poquillo eso. Ah, bueno, sí, ya, ya sí. Ok, entonces entremos en la materia de esta semana. Realmente este capítulo es el más corto de todos, ¿verdad? Que es el de las aminas. Em, Vamos a ver nada más un toquecito que les quería proyectar. Por ahí ustedes lo tienen, pero ¿cómo queda ya la tabla de prioridades completas? ¿Verdad? Para ver la parte de la nomenclatura. Nada más, no sé por qué está tan lento hoy. Casi, más bien casi no les puedo dar a clases. Se me fue la luz ahorita, a ratitos de comenzar. Ya, ¿y por qué está tan lento este asunto? Bueno, por acá la tengo ya. ¿Verdad? Esa sería la tabla de prioridades, ¿verdad? Es decir, em, grupo funcional. Em, Cuando yo tengo ácidos carboxílicos, ese es el que le da el nombre al compuesto, ¿verdad? Y los demás se convierten en sustituyentes. Por ejemplo, bueno, si no tenemos uno de mayor importancia, el ácido carboxílico no va a ser sustituyente, ¿verdad? Y en el curso no vamos a ver uno de mayor importancia. Entonces, no tiene mucho sentido verlos como sustituyentes, ¿verdad? Pero si tengo, por ejemplo, un ácido y un éster, el éster se me convierte en un sustituyente, ¿verdad? Que se llamaría alcoxicarbonilo. Si tengo un ácido carboxílico con una amida, se llamaría un grupo amido, ¿verdad? Em, si tengo un ácido carboxílico con un nitrilo, el nitrilo se me convierte en un grupo ciano, ¿verdad? Que tal vez ese es el caso más común, ¿verdad? Los aldehídos y las cetonas se me convierten en oxo, los alcoholes en hidroxi. Las aminas, vean que están por debajo de los alcoholes, solo por encima de alquenos y alquinos, ¿verdad? Entonces, casi todos los hemos ido viendo en orden de importancia, salvo aquí al final, ¿verdad? Que primero vimos los ácidos carboxílicos, después los derivados que están una escala de prioridad más abajo y ahora las aminas que están por debajo de los alcoholes. Pero bueno, entonces, si yo tengo una amina, em, iniciar la pantalla otra vez. Si yo tengo una amina y tengo un grupo de mayor importancia, es fácil porque se llama como un sustituyente amino. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo este compuesto, ¿verdad? Ese compuesto se llama ácido benzoico, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo un NH2 acá, ese compuesto se llamaría ácido meta aminobenzoico,
¿verdad? Como sustituyente, como cualquier sustituyente, se llamaría nada más con ese nombre amino, ¿verdad? Se alfabetiza y sigue todas las mismas reglas. La cosa empieza a cambiar un poquito cuando es el grupo de mayor importancia, ¿verdad? Ahora imaginémonos que yo tengo una molécula como esta, ¿verdad? Em, y yo podría tener esta de acá, ¿verdad? ¿Esa cómo se llama? La de arriba, el NH3. ¿Recuerdan, no? El NH3 se llama amoníaco, ¿verdad? Entonces, en la nomenclatura UPAC, cuando yo tengo una amina, igual, selecciono la cadena más larga que contenga la amina y se termina la terminación, se cambia la terminación ano del alcano por amina. Em, de hecho, lo que se quita es la O. La O no se quita toda la terminación ano, sino que se quita nada más la O final y se cambia por amina. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo una amina de un carbono, sería metanamina. De dos carbonos sería etanamina. De tres, propanamina, butanamina, pentanamina, etcétera. ¿Verdad? Entonces, este caso, por ejemplo, sería etanamina. ¿Verdad? A partir de tres carbonos, entonces yo, como en otros casos, empiezo a tener, por ejemplo, una que es así y una eh, que es así, ¿verdad? Entonces, la de la derecha sería etan uno amina, ¿verdad? O uno etanamina en el IUPAC viejo, ¿verdad? Perdón, propan, porque son tres carbonos. Propan, uno amina. Y en el segundo caso, propan, dos amina. Ahora, en muchísimas aminas se utiliza el nombre común, ¿verdad? Y el nombre común también termina en amina, pero lo que se pone antes de amina es, em, como todos los grupos, como sustituyentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la etanamina en el nombre común se llamaría etilamina, ¿verdad? En el de abajo, por ejemplo, se llamaría propilamina. Y en el de la derecha se llamaría isopropilamina. Ahora, ¿qué ventaja tiene esa nomenclatura común? Que, por ejemplo, si yo tengo una molécula como esta que tiene tres metilos, pues fácilmente yo la llamo trimetilamina, ¿verdad? O imaginémonos que yo tengo una molécula como esta, ¿verdad? Yo a eso ya le podría llamar etil metilamina, ¿verdad? Entonces, este tipo de moléculas en las cuales yo tengo más carbono sobre el nitrógeno, ¿cómo se les daría nombre UPAC? Bueno, la regla dice lo mismo. Yo pongo la cadena de carbonos más grande que contenga la amina, ¿verdad?
y los demás como sustituyentes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en ese primer caso. Sería una metanamina, el nombre común, pero tiene dos sustituyentes que son dos metilos. Y ellos se encuentran en posición N. ¿Verdad? Entonces, ese compuesto se llamaría N, N, en lugar del número N, porque están sobre el nitrógeno, dimetil metanamina. ¿Verdad? Y en un caso como ese otro, se llamarían N-metil etanamina. Entonces, empecemos a complicarlo un poquito para no perder la costumbre. Poner acá tal vez. Sí, ve, algo así. Es más, por acá la cuña, ¿verdad? A este le falta un H para completar los tres sílabas. Ok, entonces, ¿cómo se llamaría un compuesto así? Bueno, dice la regla, hay que seleccionar la cadena de carbonos más larga que contenga el grupo de más importancia, que en este caso es em, el amino, ¿verdad? Entonces yo selecciono esta. El segundo en importancia es el alqueno, ¿verdad? Entonces que contenga el alqueno también, ¿verdad? La numero, dándole prioridad en la numeración al grupo de mayor importancia, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces, si fuera un alcano de 7 carbonos, se llamaría heptano, ¿verdad? Entonces, el nombre que va a recibir la raíz sería hep 5, ¿verdad? De la posición del doble enlace. Ustedes pueden ver ahí. En 3 amina, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta de todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuáles sustituyentes tiene?